pues como todos los jueves, el Señor nos llama, como llama a Santa Margarita, a acompañarlo en la oscuridad de su dolorosa pasión, en la agonía en el huerto, donde inicia esa pasión física que es un reflejo de la pasión que nuestro Señor sufrió durante toda su vida. Desde el instante de su concepción empezó la pasión de Cristo, porque encontró mares interminables de amarguras, de tinieblas, de culpas, de ingratitudes. Y sabemos que el Señor pues nos ha venido llamando a eso, a ser verdaderos amantes, a mostrarle la fidelidad de nuestro amor, siendo perseverantes en la cruz, perseverantes en la misión, en este llamado que nos ha hecho, de buscarlo y de encontrarlo y de darlo a conocer. Por eso hoy, en nombre de nuestro Señor Jesucristo de la Santísima Virgen, pues abro esta puerta para ustedes, que el Señor, digamos que en su bondad, me ha permitido abrir esta puerta para muchas otras personas. Algunos han entrado, otros no, otros han entrado pero no han perseverado en descubrir los tesoros que hay al otro lado de esta puerta, donde hay una mansión infinita, inmensa. Por eso, también como lo fue para mí en algún momento, yo creo que para ustedes también, esta puede ser la invitación más importante que les hayan hecho en toda su vida, porque es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, el que nos hace esta invitación, y es a conocerlo a Él, a conocerlo en un modo totalmente divino y pleno, como Él como Él mismo se está dando a conocer, como siempre lo ha venido haciendo a través de su Santa Iglesia, pero ahora de manera espléndida, totalmente superabundante, se da a conocer a través de sus palabras, como siempre pues el Verbo, que es la palabra del Padre. Como dice San Agustín, el Padre ha dicho una palabra y es su Hijo, pero Jesús ha dicho muchas palabras, y esas palabras, como él mismo lo dice, son espíritu y son vida, vida eterna, vida divina. Ese conocer al Padre, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió, como nos lo dice el mismo Jesús en Juan 17, es la vida eterna. Por eso esta invitación es a entrar a una puerta que el que entra y persevera, llega por ese camino que hay detrás de esa puerta hasta el paraíso. Y en el paraíso está el árbol de la vida eterna, que recordemos que fue como velado por Dios, poniendo un ángel de fuego. Pues el conocimiento de Dios es ese árbol de la vida eterna, que también, como en Dios todo es uno, también la Santísima Virgen María es ese árbol de vida, como lo dice San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. El que encuentra a María, pues encuentra el fruto de ese árbol que es Jesús. Jesús es la vida. Entonces María es ese árbol de la vida que nos da al fruto bendito de su vientre, que es Jesucristo. Por eso también San Luis María se habla mucho de la importancia del conocimiento de María al fin de los tiempos, que esa explosión del conocimiento de María precederá la venida del Señor. Y ese conocimiento de la Santísima Virgen se nos da ahora también en plenitud a través de esta herencia de amor a las criaturas, como la llama el mismo Señor, a la doctrina de la divina voluntad, que más que una revelación privada, que una espiritualidad, es Dios mismo dándonos a conocer su esencia, su sustancia. Meditemos en eso, tratemos de entender cada palabra que les estamos diciendo. Es la esencia de Dios, es decir, la esencia de la vida. El misterio de la vida se nos revela, porque ese misterio de la vida es el fiat, es decir, el querer santo, supremo de Dios. El querer de Dios es lo que hace que todo lo que existe haya podido existir y sea sostenido y conservado en el tiempo y en la eternidad. Es decir, el querer de Dios es Dios mismo, y eso lo dice Él, dice, mi voluntad es todo, mi voluntad soy yo. Por tanto, ese don de la divina voluntad, dice el Señor, que es el don más grande que quiere dar al ser humano. Y como lo he dicho en los programas, desde el comienzo, pues esos dones de Dios son infinitos y hacen competencia entre ellos en valor, en altura, en inmensidad, en importancia. La vida, la familia, la fe, la iglesia, la cruz, la Sagrada Eucaristía, la Santísima Virgen María, la palabra de Dios, son dones que Él nos ha dado, que son todos de incalculable valor. Ahora imaginémonos un don que excede todos esos. Pues ese don es tan grande que todo lo anterior era una preparación para recibir ese don. El Señor dice que las cosas menores preparan las mayores.
Es decir, que el Señor había preparado al ser humano para este tiempo y para darnos ese don tan grande que es la divina voluntad. Don tan grande que el Señor requiere la preparación de tan largos siglos, de tantas penas, de tantos sufrimientos, de tantas cosas, para que la humanidad pudiera, digamos, estar ya en el momento para recibir ese don, y empieza dándoselo a ciertas almas. Así como el gran don de la redención comenzó el Señor llamando a 12 apóstoles, y así empieza toda la gran obra de la Iglesia. Empieza con unos pocos, después a través de esos pocos se difundió por toda la tierra lo que es el Evangelio. Así ahora también, en este tercer fiat, esa tercera intervención de Dios en la tierra, el Señor va llamando uno por uno, y esas primeras afortunadas almas que aprendan a vivir en la divina voluntad se convierten en los apóstoles de ese tercer fiat, que serían los apóstoles ya, digamos, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y en la medida que haya esas almas viviendo en la divina voluntad, que aprendan a vivir en ella, como el Señor lo enseña a través de estos libros de cielo, que pues para los que están, digamos, en ceros en esto, que no han escuchado, no saben, el Señor le dicta esta doctrina a Luisa Picarreta, que era conocida como Luisa la Santa aún estando en vida. Pero pues por la situación pues que ha venido sucediendo en la iglesia y por otras razones, también por la infinita humildad de Luisa, que yo creo que desde el cielo le sigue pidiendo al Señor pasar desapercibida, ella pues no ha sido canonizada, es sierva de Dios hasta ahora, pero sus escritos ya están completamente aprobados por la iglesia, tanto así que el primer gran promotor de ellos fue San Aníbal de Francia, que se santificó, ya es santo, se santificó precisamente, se disparó en santidad en ese contacto con Luisa y con la divina voluntad, con todas las verdades que el Señor revela. Entonces es muy lógico que cuando Dios se da a conocer a través de una verdad, esas verdades valen más que el cielo y la tierra, porque, o sea, son verdades que salen de Dios y quedan plasmadas, y es algo que es impresionante para el mismo cielo, para los mismos ángeles, para los mismos seres celestiales, que Dios se dé a conocer de esa manera, y que, o sea, es que a través de esta doctrina el Señor se nos está dando a conocer en su intimidad, es decir, nos está dando a conocer su vida interior, su divinidad, sus obras, como dice Jesús, ad intra, o sea, como lo que hagan de cuenta, como se nos ha enseñado que Dios es una familia, y el Señor nos está contando cómo es la vida interior de esa familia, cuál es la vida de ellos, la vida del amor, la vida de su voluntad. Por eso esto es muy, muy, muy grande y muy importante. Entonces la invitación es a que los que quieran, los que el Señor ha querido, pero también los que quieran, esto debe ser algo en libertad, los que quieran corresponder a tanto amor, con amor, pues que empiecen un proceso de aprender, de formación, de estudiar, de meditar y de vivir todo esto, de ofrecer. El vivir en la divina voluntad es vida, son actos, o sea, no se queda en una formación como teórica o cuadriculada y estéril, sino que es una formación que tiene que ver mucho con lo intuitivo, es decir, con lo que yo aprendo desde mi propia experiencia, no solo con lo que yo aprendo desde afuera, sino lo que yo voy haciendo, lo que voy permitiéndole al Espíritu Santo hacer en mí y a través de mí. Entonces es una vida que se aprende en vida, viviéndolo. Es aprender a vivir vida divina, que fue para lo que fuimos creados, que no es nada nuevo, que es lo que recibimos en el santo bautismo. Recordemos que recibimos en el bautismo el injerto de esa vida divina que se había perdido por el pecado. Con el santo bautismo se nos devuelve como esa semilla de esa vida divina, pero muchos, o la humanidad en general, y los bautizados han dejado esa vida divina en semilla, no le han dado crecimiento, y muchos más bien su vida humana la van convirtiendo en una vida infernal o en una vida demoníaca, si se dejan llevar por el camino de las pasiones de la voluntad humana y del reino del demonio. Pero lo que el Señor quiso desde el principio con el ser humano era que viviera de una vida divina. Por eso esto es un mar, porque Dios es un mar, es un océano infinito, y sus verdades y esta doctrina lo es también. Cada palabra es un mar. Por lo tanto es empezar un camino juntos, y para eso pues se toca así paso a paso. Entonces, para comenzar, el Señor
que es una forma que él lo usa con muchas de estas almas que él llama a vivir en su voluntad. Digamos que un alma que el Señor llama a vivir en su voluntad es lo más grande que Él le puede dar al ser humano, repito. Y Él lo dice, no hay nada más grande que yo le pueda dar al hombre y no hay nada más grande que el hombre pueda recibir que estos conocimientos. Porque este don de la divina voluntad es tan inmenso que el Señor requiere que el alma se prepare. Porque en Dios no hay desperdicio y Dios no sabe dar ni hacer cosas inútiles. Eso lo sabemos, en Dios no existe el desperdicio y la basura se la inventó el ser humano. En Dios no existe el desperdicio, como lo podemos ver en la naturaleza, que todo sirve, que todo es aprovechado para el bien, para la misma vida. Por eso si nosotros ponemos toda nuestra vida en Dios y en su voluntad, Él puede aprovechar hasta nuestro pasado en el pecado, en el mundo. Todo se transforma como en un abono para que germine en nosotros lo que Él quiere y crezcan esas flores de santidad, de virtudes, que lo perfumen y que lo glorifiquen al mismo Dios. Y Él mismo lo dice que por eso Él ha permitido que muchos de nosotros caigamos, como dice en la palabra de Dios, para querer tener misericordia de todos y mostrarles a todos su misericordia, ha permitido que todos pecaran, y unos más que otros, y ha permitido que probemos lo que es nuestra nada, el mundo, el fango, lo del demonio, y que muchos ya estemos hastiados de todo eso, y que todo lo de este mundo nos sepa a nada. Y Él ha permitido eso, precisamente el Señor dice que a través de, o sea, como que el alma, por eso dice el que más pecó y al que más se le perdonó, más puede llegar a amar. Entonces, más empresas más grandes podemos emprender por Dios. Porque puede haber la tentación y la hay, como nos ha pasado a todos, más los que estamos conociendo esto tan grande y tan divino y sublime, de decir, no, esto es muy, muy comprometedor, muy elevado, muy santo, como algo muy puro, sí, muy allá, como celestial, y yo que he sido esto y lo otro, yo que me encuentro a mí mismo tan defectuoso, que eso es una gracia, ¿no? Porque hay mucha gente que se cree muy bonita y muy perfecta y que así como está bien en el mundo, como en el mundo la gente está ciega y llena de vendas, pues dice, no, yo tengo mucha fe, yo amo mucho a Dios, o se la pasan predicándose a sí mismos, o sea, ya están llenos de sí mismos. Pero el Señor a todos nosotros, yo sé que nos ha ido trayendo en un proceso de vaciamiento de nosotros mismos, de renuncia a muchas cosas, en fin. Eso es una gracia del conocerse a uno mismo. Y el conocimiento de Dios y conocimiento de sí mismo debe venir de la mano. El conocimiento de sí mismo, dice el Señor, que nos lleva a la verdadera humildad, que en el hombre dice el Señor que la humildad verdaderamente no existe sino eso, el conocerse a sí mismo, que me lleva a la propia nada. Además que el Señor, para vivir en la divina voluntad, más que humildad, nos pide que nos pongamos en la nada. Yo soy nada, tú eres todo, ven a ser tú en mí, porque yo no sé, yo no puedo, ven tú a amar en mí, porque yo no puedo, ven tú a hablar en mí, ven tú a conquistar estas almas para el reino de tu voluntad en mí, le pido yo al Señor en este momento, y Él lo cumple. Cuando yo me dispongo a enseñar sobre la divina voluntad, no soy yo, es Él, es el Espíritu Santo, y Él lo prometió, en los mismos libros lo dice, que esto le interesa tanto que Él mismo se pone a la tarea, que Él mismo nos presta sus afectos, sus labios, sus pensamientos. Entonces, queridos hermanos, esta invitación es nada más y nada menos para que se haga, o sea, sea una realidad, se cumpla lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es tan inmenso que lo podemos resumir en lo que el mismo Jesús dice en Juan 17, que sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, que el Señor quiere transformarnos en Él, devolvernos su semejanza perdida, divinizarnos, como se lo recalqué en esta charla a los que pudieron estar. Eso lo sigue queriendo Él contigo, con cada uno, con cada ser humano. Ese es el sueño de Jesús, que nosotros seamos uno con Él. Pero para ser uno con Él, lo esencial, lo fundamental es eso, que tengamos su misma voluntad, que vivamos de su misma voluntad, que queramos lo que Él quiere, que lo que Él no quiere tampoco lo queramos. Lo que hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean uno es que quieren lo mismo. Pero como les decía, para yo llegar a recibir ese don de la divina voluntad, el Señor tiene que preparar a esos depositarios. Digamos que nuestra alma es un recipiente, que el Señor quiere que esté preparada para depositar en esos recipientes, en esos cálices sagrados, el gran don de su voluntad. Pero para eso las almas tienen que prepararse con los conocimientos, con el estudio, con el escuchar, con el meditar,
Entonces sobre esto hay muchísimo material y vamos a empezar hablando de las horas de la pasión, que es, señora Luisa le dicta 40 libros durante 40 años, lo cual es muy significativo, y digamos de toda esa doctrina de la divina voluntad, los fundamentales, como las dos columnas, son el libro de las horas de la pasión y el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Pero vamos a empezar con el de las horas de la pasión, que algunos ya lo tienen, que es el más conocido, que mucha gente lo tiene pero no las hace, o las hace muy de vez en cuando. Ese libro es como todos libros de cielo, y ustedes lo pueden comprobar cada vez más. A través de este libro de las horas de la pasión es mucho, mucho el bien, infinito el bien que el Señor quiere hacer a través de nosotros, y en nosotros, y por nosotros. Como les decía que día algunos que me escucharon por teléfono en el cenáculo cuando nos unimos, el Señor le ha dado a este libro, a cada palabra de este libro, la eficacia de salvar un alma por cada palabra. O sea, ustedes van a escuchar cosas muy sorprendentes que cuesta creerlas, pero a la medida que uno va entendiendo que es la divina voluntad, ese fiat que hace realidad lo que Dios quiere cuando el hombre lo deja, cuando yo le abro una puertecita, entonces voy comprendiendo que sí, que es verdad, que esas cosas tan sorprendentes Dios las puede y las quiere hacer. Eso que acaba de decir es muy importante, porque nosotros con nuestras intenciones unidas a las de Dios podemos abrirle las puertas de la tierra al cielo. Escuchen eso. O sea, el cielo quiere actuar, quiere invadir la tierra, pero necesita que el mismo hombre, las mismas criaturas humanas le abramos las puertas. Hagamos de cuenta que yo, con mi intención divina, puedo abrir la puerta del tiempo a la eternidad. O sea, aquí nosotros estamos en el tiempo, ellos están en la eternidad. Para ellos entrar al tiempo y actuar necesitan que nosotros le abramos puertas, que los dejemos. ¿Cómo se abren esas puertas? Con la intención, es decir, con la voluntad. Entonces por eso las intenciones santas o divinas es súper importante y es lo que va a cambiar la faz de la tierra. En la medida en que, y mire que las intenciones es algo completamente oculto que queda entre Dios y el alma. Por eso, como les decía también en la charla, esa frase de Jesús se la repito: para mí un solo acto oculto vale más que 1000 obras externas. Porque en las obras externas se mete el espíritu humano. Entonces nosotros, a eso es a lo que el Señor nos llama, a tener una profunda vida interior de mucha acción y ayudarle al Señor a ganar esta guerra por las almas, por la gloria del Padre, en el campo de lo sobrenatural, en el campo del oculto, en el campo interior de las almas, más que allá afuera. Esto que estoy diciendo es muy importante, ojalá lo puedan comprender, la eficacia de las intenciones divinas. Entonces yo a través de una intención divina le dejo al Señor libertad de actuar, entonces Él hace eso que yo quiero, lo ejecuta, lo hace una realidad. Por eso el libro de las horas de la pasión está lleno de esos actos divinos y de esas intenciones divinas. El alma ahí dice, quiero tal cosa, ¿sí? Quiero, por ejemplo, fundirme totalmente en ti, como que el alma llega al punto de querer entrar al corazón de Jesús, hacer suyo todo ese amor de Jesús y ese amor derramarlo por toda la humanidad e inundar todos los corazones con ese amor del corazón de Jesús. Entonces son actos divinos, ¿sí? El alma quiere como fundirse en Jesús y hacer suyo todo lo que hace Jesús, transformarse en Jesús. Entonces el Señor lo va haciendo. Y muchos, o sea, son infinitos actos divinos que hay ahí. Por eso no son palabras, no son libros solamente, es vida divina. Lo que el Señor quiere darnos y que nosotros le demos en nosotros esa libertad de ir tomando posesión de cada uno de nosotros, que fue para lo que nos creó a su imagen y semejanza. Somos el recipiente de Dios. Por eso tenemos la forma de Dios, porque fuimos hechos para contener, para encerrar al mismo Dios. Entonces el alma que llega a vivir en la divina voluntad llega a convertirse en la vestidura de Jesús. Esa es la meta. Que ya no viva yo en mí, sino Cristo en mí verdaderamente. No a momenticos, sino todo el tiempo. No intermitentemente, sino continuamente. Para que haya vida se necesita actos continuos. Perseverancia, constancia. Perseverancia y constancia, que es lo que no encuentra el Señor en nosotros. Y que yo mismo no he encontrado en tantas personas con las que, grupos y personas con las que he intentado llamarlos a conocer esta mansión, que es el mismo Dios, a través de estos escritos de cielo. La gente no es constante, no es perseverante porque está dominada por una voluntad humana. Y la voluntad humana es así, es inconstante.
Bueno, pues así vamos poco a poco. Como les decía también, en todo hay grados. El que quiera más, pues debe aprender más, formarse más, disponerse más, a sacarle más tiempo a esto. El que quiera más de Dios, el que quiera más santidad y más gloria para siempre en el cielo y ayudar a salvar más almas. Son cosas grandes por las que vale la pena dejarlo todo. Pero la voluntad humana, como les he dicho, el Señor me ha permitido compartir una gota, una pequeña gota de su inmenso cáliz de amargura, de lo que es la lucha, la pelea contra la voluntad humana. Es lo que más cuesta vencer, empezando por la mía, por mi misma voluntad. Es lo más duro que hay. Es tan duro eso que es lo que hizo sudar sangre al Señor en el huerto. Y por eso, como dice una oración también de consagración en la divina voluntad, una parte en que dice: aparta, Padre, aparta de mí este cáliz tan amargo que es mi voluntad humana. Eso es lo que no nos deja ser felices, libres, santos. Eso es lo que nos deja ser Jesús. Esa voluntad humana que, como les decía, está muy asociada al amor propio. Entonces, pues como ven, aquí hay muchas cosas que decir, porque pues hay mucho material, muchas cosas muy ricas, muchos libros, muchas cosas que compartirles, que ojalá las aprecien, las valoren, las disfruten, las rumien, las coman y aprendamos a alimentarnos de cielo, porque son pura luz. Dios hizo al ser humano para que se apacentara de luz, de su misma presencia, de su gloria, de su voluntad. El alimento, escuchen esto, el alimento de Dios es su voluntad. Dios se alimenta de algo, es su voluntad y su amor. Y nos quiere dar ese mismo alimento a nosotros. Dejemos de comer de las migajas que caen de la mesa y de buscar a Dios por esas migajas, en la voluntad humana, por lo que lo busca todo el mundo, por cosas de aquí abajo, por cosas de tierra, por cosas temporales, y empecemos a alimentarnos de lo mismo que Dios se alimenta como verdaderos hijos de Dios. Vamos a sentirnos verdaderos hijos del Padre Celestial, porque el Señor nos va a ir divinizando, devolviendo esa dignidad perdida, esa semejanza perdida con Dios mismo. Entonces el que quiera esto, pues ahí está trazado el camino. Es una puerta que se abre. A mí me hicieron esta invitación en el año 2000 y para mí la persona que lo hizo es la invitación más importante que he recibido en mi vida y el regalo más grande, conocer esto, más grande que mi misma vida. O sea, le agradezco más a la que me dio a conocer esto de la divina voluntad que a mi misma mamá que me parió, mejor dicho. Y es que el Señor lo dice, es este don de la divina voluntad supera al mismo don de la vida. Es algo que solo en la eternidad lograremos comprender en plenitud qué es. Y por eso es tan grande este don, que se ha requerido muchas cosas para esto. Al mismo Jesús, a la Santísima Virgen y a Luisa, especialmente ellos tres, han tenido que sufrir lo que no nos alcanzamos a imaginar. Sabemos algo, hemos escuchado algo, hemos meditado, pues sabemos más de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él padeció, pero a la luz de estos escritos y especialmente a las horas de la pasión vamos a conocer más en profundidad cuánto le cuestan las almas al Señor. Y cuánto le cuesta al Señor no solo salvar las almas, sino esto que les estoy hablando, que se llama en el catecismo, lo llama el misterio de la recapitulación, que es devolver todo a su origen, especialmente al ser humano, devolverlo a su principio, establecer al ser humano en el orden para el que fue creado. Por eso el Señor a toda esta doctrina celestial le pone varios nombres. Entonces cuando uno abre estos libros, ahí salen los nombres. Dice el libro de cielo. También el reino del fiat divino en medio de las criaturas, es otro nombre. Y el otro es el llamado de Dios a la criatura para que regrese al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fue creada por Dios. Entonces eso es lo que el Señor quiere contigo, llevarte de regreso al orden, al puesto y la finalidad para la cual fuiste creado. Y por eso te traía en este proceso, te ha traído en este camino de cruz, de conversión, de santificación, de mostrarte lo mejor dentro de lo mejor, de llevarte por el camino de la remanencia, de la cruz, de darnos cuenta, digamos, de la fidelidad, del ser iglesia una y fiel, precisamente. Pero para ser iglesia una y fiel, lo que nos va a ayudar a hacerlo de verdad es esto. Estoy seguro de eso. Y estoy seguro porque el mismo Señor lo confirma y lo enseña en los libros. Él mismo ya lo ha dicho, ya lo ha sentenciado. Él dice, es a través de estas almas
que vivan en mi voluntad, que renovaré la faz de la tierra y restauraré mi iglesia. Escuchen eso. Restaurar la iglesia, renovar la tierra. O sea, en la medida en que la iglesia sea restaurada, la faz de la tierra cambiará. Pero ya sabemos lo que viene primero. Pero a nosotros el Señor nos está llamando a ser pioneros de algo nuevo, de algo totalmente nuevo. Dios hace las cosas nuevas. Cuando yo empecé esta misión con muchas dudas y cruces y muchas dificultades, el Señor me decía esa frase, decía, el amor y la sabiduría de Dios siempre hace cosas nuevas, porque yo le decía, pero ¿para qué otra cosa, otra misión, otra comunidad? Si ya hay tanto, o sea, pues yo nunca me veía como fundador de nada, pero el Señor me puso a eso, a fundar lo que es la misión Familias de la Sagrada Familia, y, y yo decía, pero ¿para qué otra cosa? Entonces el Señor me decía eso, el amor y la sabiduría de Dios siempre hace cosas nuevas, y nos hace nuevos a nosotros. Yo te garantizo que a la medida en que tú estudies estos libros de cielo, te vas a sentir renovado, te vas a sentir embellecido, fortalecido y pacificado también. En muchos aspectos de tu vida el Señor va a ir ordenando todo, en la medida en que conozcamos su voluntad.